en hojas de papel. ¿Quieres ser la protagonista de tu vida y brillar a cada momento? Ludic Parlor Salón es la solución. Contamos con servicios de manicure, pedicure, mini spa, mani y gel color, pedi spa, cortes, tintes, spa para cabello y mucho más. Visítanos, Boulevard Morelos, número 717, local 4, en Plaza Terza. Haz tu cita al 688-1286. Aprovecha las promociones por aniversario. Ludic Parlor Salón, siempre a la vanguardia. Café Tatiana. El café del gran señor. Disfruta de un auténtico café 100% orgánico. Sembrado, cultivado y cosechado por mujeres nahuas de la Sierra de Zongolica, Veracruz. Disfrútalo mientras te ponen bella en Ludic Salón. Y solicítalo al 6622-336232. Café Tatiasca, auténtico de altura. En la mañana estuvimos en la escuela normal del estado de Sonora. Ahí estuvimos Vladimir Gómez Anduro, estuvo el profesor Manuel Madero, estuvo el historiador, profesor e historiador Ricardo Aragón Pérez, en un evento organizado por el profesor Luis Antonio Álvarez Nájera. Estuvimos en el auditorio de la normal. Pues un saludo a las jóvenes y los jóvenes que estuvieron ahí, pues casi 2 horas. Ahí estuvo Lupita Martínez transmitiendo en vivo para el Facebook de Confieso. Fue un tema relacionado con la construcción de ciudadanía, democracia y el papel del docente. Los alumnos que asistieron y alumnas son del 7º semestre de la licenciatura en formación en docencia para primaria. Van a trabajar en primaria. Ya el próximo año terminan y a trabajar, y ahí estuvimos en una dinámica ahí de mesa redonda, y les enviamos un saludo ahí, sí, como supieron que estábamos transmitiendo, a ver si alguna de las jóvenes que estuvieron por ahí nos está viendo ahí, háganos saber. Yo estuve ahí en la mañana. Bueno, y aquí lo comentamos, muy interesante. Pues les comentaba que el sábado, ya ven que el viernes estuvo aquí la tanatóloga y terapeuta y doctora Ingrid Hernández Ortega, oriunda de Chihuahua, y que vino a ofrecer un taller de magnetoterapia, de esta terapia con imanes. Y estuve por ahí yo sábado y domingo como oyente de este taller para ver de qué se estaba tratando. Pues yo que he estado manejando aquí el tema de los cambios de paradigma y eso, me preocupa, por decirlo así, me preocupa realmente como ser humano, que la medicina oficial, por decirlo de alguna manera, que es la alópata, pues ya a mi juicio llegó a su límite con una gran cantidad de enfermedades. Por supuesto que la medicina, pues todo lo que es anatomía, todo lo que es fisiología, lo que es la atención que se conoce como de tercer nivel, ¿no? Cirugías y cuando hay traumatismos muy severos, etcétera, pues es irreemplazable ese tipo de medicina, ¿no? Pero
la mayor parte de las afecciones que llevan a la tumba al ser humano, ¿sí? La mayor parte, pues ya prácticamente la medicina alópata está rebasada, ¿sí? Esa es mi percepción, ¿no? Ya está rebasada. Conozco múltiples casos de personas que tienen dolencias, que tienen problemas, que tienen cáncer, que tienen diabetes, que tienen esto y lo otro, y realmente ya la medicina alópata no puede hacer nada. En el caso del cáncer, pues ¿cómo se llama? Esas radiaciones, la quimioterapia, que sinceramente mi convencimiento es de que no sirve absolutamente para nada. Y los primeros que saben y dicen acá de manera discreta lo mismo son los propios médicos, los propios oncólogos. Dicen, es que pues esto realmente no les va a servir. El 1 o 2% de las personas que son tratadas con quimioterapia pueden superar en cierto tipo de cánceres, ¿no? Y en otros, pues en la gran mayoría, pues no, ¿no? Entonces, por eso hay que voltear a ver a otros paradigmas, a otras formas, ¿sí? Que por lo demás, aunque a veces no se quiere ver, pues muy probadas, muy probadas a lo largo de milenios, La medicina alópata, pues más o menos es de Galeno para acá, ¿no? Este médico por ahí del siglo IV, V antes de Cristo, o sea, 2500 años, los 2000 de nuestra era y unos 400, 500 antes de Cristo. Pero la medicina que conocemos como tradicional, acupuntura, herbolaria, etcétera, pues tiene más miles de años, ¿no? Más miles de años. La magnetoterapia es relativamente reciente. La homeopatía es relativamente reciente, aunque los fundamentos de la homeopatía ya estaban presentes desde hace mucho, incluso con Galeno mismo, ¿sí? Pues no puedo decir que Galeno haya sido alópata, pero es de donde retoma prácticamente la medicina en el mundo occidental y se ha desarrollado con sus propias características en el mundo occidental y en parte del mundo oriental. Pues esa es la que ya está en crisis, en crisis. Parece que cuando va un paciente, lo que le preguntan al médico, ¿cuánto es 2 más 3? ¿No? 2 más 1. ¿Cuánto es 2 más 1, doctor? Porque ¿qué tengo? Es 3, ¿no? Parece que la pregunta es, ¿cuánto es 2 más 1? Es 3, ¿no? Porque ya todo, estrés, fibromialgia, artritis, ¿cómo se llama esa dolencia? Gastritis, y que se convierte en úlcera, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, ¿qué se planteó en este taller? En ese taller que fue sábado y domingo, ¿sí? Se planteó, en primer lugar, como una premisa esencial del paradigma, que la gran mayoría de las enfermedades tiene su origen en emociones. La gran mayoría, ¿sí? La medicina alópata se ha quedado en el causante directo del problema, que es un hongo, una bacteria, un virus, ¿sí? Un patógeno, ¿sí? Ahí se queda. Bueno, pero ese patógeno, ¿por qué se desarrolló? ¿Sí? Decía aquí la doctora el viernes que los seres humanos tenemos 5 kilos de patógenos. ¿Qué costal andamos cargando? Bueno, no de patógenos, 5 kilos de microbios, no de patógenos. Algunos son patógenos, otros son muy necesarios. De hecho, en la flora intestinal conviven los microbios que nos sirven para la digestión, para el funcionamiento del tracto digestivo, etcétera, etcétera, y otros que nos hacen daño. Bueno, ¿por qué en un momento dado predominan los que hacen daño? ¿Sí? Lo que dice este paradigma, este método alternativo de terapia, es que lo provoca una emoción, ¿sí? Y dependiendo de la emoción es el tipo de órgano que se afecta y donde estos microbios oportunistas, ¿sí? se propagan, ¿sí? Por ejemplo, una decepción amorosa, ¿sí? De un hombre o de una mujer le acarrea un crecimiento tremendo de microbios en el corazón, ¿sí? Un coraje fuerte le genera un crecimiento tremendo de microbios en el hígado. Ahí está la ira, ¿no? Y así, o sea, es lo que yo escuché el sábado y el domingo, ¿sí? O sea, entonces,
si únicamente atacamos al patógeno, el asunto no se acaba. Porque en realidad el patógeno es consecuencia de la emoción. Entonces, el asunto es la emoción. Ahora, ¿las emociones las vamos a acabar? Por supuesto que no. Estamos llenos de emociones. Estamos llenos de situaciones que nos generan determinadas emociones. A veces de alegría, a veces de tristeza, a veces de miedo, a veces de preocupación, ¿sí? Y hay personas, ¿sí?, que se les desarrolla el cáncer después de una severa preocupación. ¡Pum! Se dice, ay, si no tenía nada, y de pronto salió. Entonces, ¿qué hicieron el sábado y el domingo? Explicar teóricamente por qué ciertas emociones generan el crecimiento de hongos, o virus, o bacterias, ¿sí? Y de acuerdo al tipo de emoción, es el órgano en donde fue impactado. Si es susto, es un determinado órgano. Si es miedo, es otro órgano. Porque el susto es súbito, ¿no? Uy, aunque después pueda pasar. El miedo ya es otra cosa, ¿sí? O si es una noticia fatal, muy dura, ¿sí? No tienen por ahí en su entorno, no han visto por ahí personas que de pronto, después de un miedo terrible, les surge la diabetes, ¿sí? Después, y eso, ahí está. O sea, ustedes pueden conocer vecinos, parientes, etcétera, que se le desarrolló la diabetes después de que le dieron un susto muy feo, le dieron una preocupación muy grande, fue un miedo de improviso tremendo, y ¡pum!, apareció. ¿Por qué? Porque esos patógenos oportunistas se alimentaron de esa emoción y generaron eso. Muy bien. ¿Qué hacen entonces? La doctora les enseñó a los alrededor de 20, todos ellos terapeutas, hombres, mujeres. Algunos vinieron de Nogales. Una persona estaba de Nogales, estaba una persona de Phoenix, de Arizona, ¿sí? Hay personas de Obregón, de Empalme, por supuesto de Hermosillo, ¿sí? Van a venir algunos de ellos aquí al programa. O sea, vamos a organizar para que vengan y nos platiquen de cómo vieron ellos el taller y qué hacen ellos, porque ahí escuché yo historias y testimonios muy importantes. Bueno, entonces, acuestan al paciente en una cama específica, cama especial, ¿sí? Y otra de las premisas fundamentales, dijimos que era que las emociones era lo que generaban el crecimiento de determinados patógenos y por lo tanto de determinadas enfermedades. Muy bien. Otra premisa central es que el cuerpo de cada uno de nosotros es capaz de decir qué tiene, dónde lo tiene y cómo se puede solucionar. Entonces, Ingrid, las terapeutas que estaban ahí, etcétera, han desarrollado una técnica para preguntarle al cuerpo del paciente. Y tienen un protocolo que lo van siguiendo fielmente. Un protocolo en donde van preguntando cuál es la emoción. Y ya le preguntan. Y de pronto son emociones que ocurrieron hace 15 años, hace 30 años, ¿sí? Un abuso, por ejemplo. Me tocó ahí escuchar a una de las pacientes ahí que ya cuando le detectaron una determinada emoción, le dijeron, oye, pues sufriste un abuso, ¿sí? Y puede no ser un abuso de los que consideramos ya extremos, ¿no? Puede ser un desprecio. Y entonces esta persona hizo remembranzas hasta que tenía 7 años y se acordó, ¿sí?, que en un diciembre, en una Navidad, ¿sí?, se sintió menospreciada por su abuela, ¿sí? Y eso fue, y ahí lo traía. O sea, es una emoción secuestrada, le llaman. Bueno, entonces eso lo va diciendo el cuerpo. Y entonces, mediante los imanes, pueden liberar esa emoción secuestrada, esa emoción que está ahí. O incluso
lo hacen por decreto. ¿Qué es por decreto? Una vez que localizaron la emoción, le ordenan a la emoción que se corte. Le ordenan. Así, literalmente le ordenan. ¿Sí? La verdad es que se bajan la gente ahí de esa cama, prácticamente descansadas. ¿Sí? Descansadas. También observé, porque fue teórico práctico, se enseñaron teoría, enseñaron todo el protocolo, ¿sí? Manejan alrededor de más de 200 puntos y patógenos, etcétera, ¿sí? Y luego práctico. Me tocó asistir ahí a la práctica que hicieron con personas que tienen cáncer. Aquí la doctora platicó el viernes de que en el nivel que esté, se puede revertir, incluso se puede tratar, ¿sí? Y me tocó escuchar un caso de una persona que le detectaron hace meses que le han dado quimioterapia, etcétera, y al otro día comentó, porque fue el sábado y fue el domingo, y según dijo ahí le iban a dar también consulta el lunes, o sea, hoy. Bueno, yo la oí platicar el domingo diciendo que el sábado, ¿sí?, no se había tomado la pastilla que le dan para el dolor. Pero es tan intenso el dolor a veces del cáncer que terminan hasta consumiendo morfina para poder aguantar, o sea, una calidad de vida espantosa. Bueno, dice ella que por primera vez en mucho tiempo no se tomó su medicamento, su fármaco para el dolor, ¿sí? Y dice, yo he tenido problemas para obrar. A veces sobro cada 2 días o cada 3 días. Y es una persona delgada, ¿eh? No es una persona obesa, es una persona delgada. Y dice así, y ayer, dijo, obré, como hace mucho tiempo no obraba. Y hoy en la mañana obré 2 veces. ¿Sí? Y llegó ahí, y ya a la hora que llegó, la iban a atender a eso de las 11, ella llegó de las 10 y empezó a sentir dolor. Entonces inmediatamente adelantaron la consulta, la pasaron, porque con los mismos imanes hacen que el dolor se desaparezca, ¿sí? Entonces, pero para poder tener una cura ya prolongada, se requieren varias sesiones y continuas. De tal manera que Ingrid atendió ahí directamente y fue explicando y fue poniendo los imanes, etcétera, pero con la encomienda de que la paciente o el paciente volviera y siguiera yendo, pero ya con el terapeuta o la terapeuta que la está atendiendo en Hermosillo, a partir de las enseñanzas de Ingrid, ¿no? Y seguramente si hace falta, pues se la va a poder llamar. Y me tocó ver el caso de un joven de alrededor de 20 años que andaba en Guadalajara tratándose el cáncer. Entonces acostaron al papá. ¿Sí? Y lograron a través prácticamente de la energía cuántica, ¿sí?, de que el papá ahí acostado fuera la representación del cuerpo de su hijo, que estaba en Guadalajara. De tal manera que le dieron terapia a distancia. O sea, los imanes se los pusieron al papá en la región, ¿sí?, que el hijo la ocupaba de acuerdo a esta terapia, ¿sí? Suena increíble, pero pues ¿cómo puede ser? ¿Por qué? Porque la energía viaja por medio de fotones, ¿sí?, a la velocidad de la luz, ¿sí?, y esa energía lo que cura. Y esa energía que el imán ayuda, pero es el propio cuerpo, ¿sí? De hecho, dicen que parte del protocolo es ver qué tanta energía vital trae el paciente, ¿sí? A ver si va a ser posible que los imanes le revolucionen la energía y se pueda curar, porque finalmente nadie te cura, tu cuerpo es el que te va a curar, ¿no? Entonces, si trae energía muy, muy baja, entonces primero hacen un protocolo para subirle su nivel energético, su energía vital, para que sea factible que pueda ya con los imanes, ¿sí?, generar su propia energía que lo va a sanar, ¿sí?
Entonces, esa es otra de las premisas, ¿sí? Es decir, es el propio cuerpo el que dice que tiene, desde cuándo lo tiene, ¿sí? ¿Por qué lo tiene? Porque en este caso, y lo voy a comentar porque ustedes ni lo conocen ni les voy a decir el nombre ni nada, pero esta familia tiene dos hijos. Un hijo, que tiene 19, 20 años, nació en 2000, ¿sí? Tiene 19 años, y una muchachita que ahí estaba, que más o menos de 16 años, pues resulta que el problema fue que cuando nació la niña, después hicieron a un lado al niño. Y cuando está preguntando, sin haberle dicho nada, está Ingrid preguntándole al cuerpo del papá en la figura de su hijo, ¿sí? Le pregunta que cuándo fue aquella emoción atrapada, cuando tenía 3 años. Y le dice, ¿cuándo nació la muchachita? Pues cuando tenía 3 años aquel, ¿sí? Entonces, por eso ya se recomienda que cuando nace un nuevo bebé, no se desatienda al bebé que tienen ahí, de 1 año, de 2, de 3. Es más, yo les recomiendo, pues ya lo he hecho, lo he recomendado, que cuando lleguen, ay, vamos a ver al bebé que acaba de nacer, tiene 1 mes de nacido, y hay una niñita por ahí de 1 año, de 2 años, de 3 años, que cuando lleguen, vean primero a la que ya está aquí. El otro ni se va a dar cuenta al final. Atiendan primero a la que sí se va a dar cuenta o al que sí se va a dar cuenta. Y si le llevan un regalito, una sonajita al niño, llévenle un regalito también a la otra niña y que sea primero. Y si la niña o el niño, ya hermanito mayor, ¿sí?, los lleva con su hermano, pues mucho mejor. Ya no se siente desplazado, sino que forma parte de aquel entorno familiar. Pues se descubrió ahí que el conflicto de este joven de 19 años que tiene cáncer es ese. Entonces van a liberar, o ya lo están haciendo, a esa emoción, ¿sí?, y lo van a curar. Eso dicen, esa es la expectativa que hay. Por lo pronto, con lo que se hizo el sábado y el domingo, se sentían liberados y bien. Ya es cuestión de que le sigan. Y una última premisa, ya para concluir, por lo pronto, ya vendrán los expertos a platicar aquí con ustedes de estos temas. La otra premisa es que los patógenos, así como se libera por decreto con imanes las emociones estancadas, secuestradas, etcétera, también hay que destruir los patógenos. Obviamente, pues ya crecieron, ¿no? Entonces, lo que hace los imanes, nosotros somos energía. Y también tenemos nuestra energía positiva y nuestra energía negativa, como un imán. Entonces, el imán, cuando se coloca el positivo y el negativo en el área donde está el patógeno, ¿sí?, el patógeno se destruye por la energía que genera los polos positivo y negativo. Es otra de las premisas fundamentales. Trabajan con imanes, por eso se llama magnetoterapia. Pues eso fue, entre muchas otras cosas, ¿no? Entre muchas otras cosas. Si por ahí tienen ustedes alguna dolencia y se encuentran algún magnetoterapeuta en su camino, nada van a perder, hombre. Aprovechenlo y yo creo que les va a ir muy bien. Café Tapiarca, el café del gran señor. Café auténtico de altura. Presenta la frase del día. Esa es una frase de un comediógrafo francés, Francis de Croisset. ¿Sí? Y dije ahora primero quién era, para que tengan, aprecien el sentido de lo que dice este comediógrafo francés. Dice Francis: la lectura es el viaje de los que no pueden tomar el tren. Tomamos nuestro separador, lo colocamos. Te recuerdo que es un gusto haber compartido contigo este día, en esta hora y en este espacio.
te invito a que mañana lo compartamos de nuevo. Buenas noches. ¿Y con qué nos despedimos? Burbujas de amor. Burbujas de amor con el gran José Luis Guerra. Nos escuchamos mañana.